Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das en esta mañana de llegar a este punto del culto en donde queremos que tú nos hables. Hemos platicado contigo a través de las oraciones, hemos confesado nuestro pecado, hemos también cantado y alabado tu nombre con estos cantos navideños del nacimiento de Jesús. Y ahora te pedimos que seas tú quien nos hable. Permíteme ser ese instrumento, Padre, que solamente utiliza esta voz, Padre, para edificarte y edificar a la iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana hemos sido testigos del encendido de la tercer vela de Adviento. Y hemos seguido hablando y estamos preparando en este Adviento nuestro espíritu para celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Porque no nos debe quedar ninguna duda que para el pueblo cristiano el nacimiento de Cristo es central, forma parte del plan de salvación. Lo comentábamos en alguna ocasión, en algún estudio bíblico. Dios tiene el poder para que de repente hubiera aparecido Jesús de 30 años ya por el mundo. Sin embargo, el plan incluía que Jesús fuera niño y creciera en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Por eso es central en nuestra fe cristiana el celebrar, el recordar el nacimiento de Jesucristo. Y es en esos preparativos donde hemos estado meditando, principalmente en este año, sobre lo que se sabía acerca de ese nacimiento. Este nacimiento ya se había profetizado, ya había habido personas llamadas por Dios que conocemos como profetas que habían dado mensaje diciendo: va a llegar un Mesías. La palabra Cristo, la palabra Mesías son sinónimos, solo que Mesías es en hebreo, Cristo es en griego y en español es ungido. Va a llegar ese personaje. Y muchos de los profetas o varios de los profetas son los que van desarrollando esta idea de que hay un Mesías, hay un Cristo, hay un ungido, y esa es una promesa que se da muchos siglos antes del nacimiento de Jesús. Así que hemos estado hablando de varios profetas y hoy queremos hablar del profeta Miqueas. Ya en otra ocasión, en el mes anterior que hablamos de profetas menores, platicamos de manera general el contexto en el cual se encontraba Miqueas. Pero nuevamente es importante recordar ese periodo histórico, ese periodo en el espacio que se encuentra Miqueas. Y cuando nos vamos en la Biblia, vemos que en Miqueas capítulo 1, versículo 1, y les invito a que tengan abiertas sus Biblias en este libro. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Periodos, hermanos, que abarcan, vean ustedes, 3 reyes. Hemos hablado y creo que hemos sido bastante amplios en desarrollar la idea de que hay 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, cuando nos dice, estaba reinando en el sur, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Pero además nos dice que vio cosas
Miqueas en Samaria, que es la capital del norte, y en Jerusalén, que es la capital del sur. Ese es el contexto en el cual escribe el profeta Miqueas. Pero también es un periodo, hermanos, en el que era necesaria dar palabras de denuncia de las cosas que se estaban haciendo mal en el pueblo. Es importante recordar que eran tiempos difíciles para el pueblo de Judá, también para el pueblo de Israel, para el reino del norte, pero ahorita nos vamos a enfocar mucho en el pueblo de Judá, en el reino del sur, recordando pequeños detalles. Dice ahí, en días de Jotam. Pues Jotam, hermanos, uno de los problemas es que les fue bien en esa época al reino del sur. Les fue tan bien que hubo excesos de lujos, construyendo grandes palacios. Esto lo describe, por ejemplo, el libro de Crónicas 27, versículos 1 al 4, donde dice de manera muy concisa: de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar. 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo, y vean característica de Jotam, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. O sea, un rey aceptable, detallitos que le faltaron. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Ese es el contexto del rey Jotam. Él, como decimos, tú muy bien, pero ¿qué pasó con el pueblo? Tú muy mal. Edificó, dice la escritura, edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. Por eso decíamos, excesos. Se puso a construir, a construir, a construir. Ese es el reinado de Jotam. El reinado de Acaz, siguiente rey que menciona. ¿Cómo estamos? Cambian las situaciones, principalmente en el reino del sur, en Jerusalén, porque ahora fue obligada esa ciudad a pagar tributo a uno de los imperios que los estaba presionando, los asirios. Había un entorno de guerra. Dice Segundo de Reyes 16, versículos 7 y 8 respecto a este reinado. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se ha levantado contra mí. Vean, Jerusalén está siendo asediada, quieren atacar los dos reinos, los sirios y sus propios hermanos del reino del norte. Y entonces va y le dice a los asirios, es que me confundo, sirios y asirios, a los asirios: ayúdame, échame la mano, porque estos dos me quieren atacar. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Entonces son situaciones de guerra en el entorno, negociaciones y mucho oro, mucha plata de por medio. El último rey que nos dice Miqueas, Ezequías. Hay inestabilidad todavía alrededor de Jerusalén. El reino del norte, Samaria, tenía poco de haber caído en manos de los asirios. Y eso generaba que en Jerusalén, en la tierra de Judá, hubiera muchas dudas, muchas inquietudes acerca del futuro. Por lo que, aunque Ezequías era un rey que hizo lo recto a los ojos de Jehová, el pueblo en realidad vivía también en incertidumbre, porque veían cómo iba creciendo los asirios, se habían apoyado en ellos y ahora ya se habían derrotado y destruido a Samaria, al reino del norte. Eso genera inquietud. Si eso hicieron con Samaria,
¿qué pueden hacer con nosotros? Dice allá en 2 de Crónicas 32:1, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá. Y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Primero, mi amigo, ven, ayúdame, defiéndeme, te doy plata, te doy oro, y ahora resulta de que se las voltearon. Traición. Y todas esas ciudades que se habían construido en aquel tiempo, con Jotam y esos palacios, acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Es en todo ese contexto, hermanos, que llega el mensaje de Miqueas. Viendo Miqueas capítulo 1, que lo tienen abierto, versículos 6 y 7, ¿qué pasa en voz de Miqueas? Haré pues de Samaria montones de ruinas, y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de ramera volverán. Dice el verso 9, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Si se fijan, está escribiendo lo que pasa en el reino del norte. Y es dramático la forma en la que lo describe. Y dice Miqueas, de esto que está viviendo Samaria, llegó a oídos de Judá. Le escucharon los judíos. Entonces, el contexto, imagínense adentro de los muros de Jerusalén. Si eso le pasó a Samaria, ¿qué me puede a mí pasar? Y sigue denunciando ahora el profeta Miqueas. Vean ahora el capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque ya dijo, esto pasó en Samaria, pero ¿qué pasa contigo? Miqueas 2, verso 8 en adelante. El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste la capa atrevidamente a los que pasaban como adversario de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Estás haciendo mal las cosas, Jerusalén. Impacta en lo personal cuando dice, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. ¿Cuántas veces no nos oponemos a que los niños vengan a la iglesia? Es que es el domingo de descanso, es que es el domingo en el que puede despertar hasta tarde. Cuidado. Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. E incluso Miqueas se va directamente a los dirigentes de la ciudad. Les dice en el capítulo 3, versículos 1 al 3, dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Está denunciando, ustedes dirigentes se han aprovechado de mi pueblo. Los han desnudado, les han quitado la piel, no literalmente, sino estamos en un lenguaje poético. Pero le está diciendo, te has ensañado con ellos. Y por eso tú, líder, clamarás a Jehová y no te va a responder. Y vean qué palabras tan fuertes les dice Miqueas a los líderes. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no está Dios? ¿Por qué no lo vemos? Por cuanto hicisteis malvadas obras. Ese es el estado de la ciudad. Y es ahí, hermanos, donde el profeta ahora habla nuevamente con esa autoridad que Dios le da. Y ahora les va a presentar
un nuevo mensaje. Pero primero tiene que decirle, yo estoy hablando con la autoridad de Dios. Porque hay profetas allá dentro de la ciudad, pero falsos profetas. Él se tiene que defender. Vean el versículo 8 del capítulo 3. ¿Qué les dice? Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. La autoridad de Miqueas no viene de él. No es porque haya sido gran estudioso, porque haya sido rico, no es porque sea un dirigente, no es porque les aclara, ¿por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué te estoy denunciando? ¿Por qué te estoy llamando la atención? Porque el Espíritu de Jehová es el que me está mandando. Y por eso te estoy llevando palabras de juicio. Por eso Dios me está diciendo que debo denunciar la rebelión que has hecho tu ciudad de Jerusalén. Y debo de decir a Israel cuál es su pecado. Por eso, hermanos, pongamos atención a la palabra del pastor, sea quien sea el pastor. Porque sí, de repente hay que hablar fuerte, hay que hablar duro. Y decirle cuando nos preguntan, pastor, ¿estoy haciendo en esto mal? Sí está mal. Porque lo dice la Escritura, no porque lo digo yo, porque lo dice la Escritura. Hay que denunciar. Con esa autoridad, Miqueas está llevando estos 3 primeros capítulos. Si ustedes lo revisan, lo leen con detenimiento, van a ver que se la pasa denunciando lo que está haciendo mal Jerusalén. Pero también hemos comentado en otras ocasiones, no es puro castigo, no es puro regaño, hermanos. Los profetas también traen mensaje de esperanza. Traen una solución a esa situación, a ese contexto que se está viviendo. De repente tenemos la imagen de que hablar de profecías es hablar de cosas feas, espantosas, y por eso a veces no nos acercamos. No, hermanos. Hay palabras bellas, hermosas. Por último, para nada más, última advertencia, y da pie a esa palabra de esperanza, versículo 12 del capítulo 3. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosques. Esto es lo que va a pasar si no enderezas tu camino al Señor. Y esa es una palabra que nosotros como pastores, que el consistorio, que los diáconos y que cada uno de nosotros en nuestro papel pastoral le debemos llevar a la gente que nos rodea. ¿Estoy haciendo mal? Sí. ¿Me pueden pasar cosas malas? Sí. ¿La paga del pecado es? Muerte. Ese es el mensaje que debemos llevar. De repente nos da miedo, ¿verdad?, hablar del infierno. Porque suena muy espantoso, muy feo, el llorar y crujir de dientes. Sí se oye feo, pero lo tenemos que decir. Porque existe. Porque Jesús habla de él. Porque la Biblia habla de él. Sí lo tenemos que denunciar. Por eso, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montón de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Pero es cuando inicia este mensaje de esperanza, que es parte de lo que vamos a revisar en este periodo de Adviento. Dice el capítulo 4, versículo 1 y 2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Va a haber un momento diferente. Es un mensaje diferente. Si ustedes se fijan, hasta cambiamos el tono de voz.
En los posteriores tiempos, la ciudad de Jerusalén se va a levantar. La ciudad de Jerusalén va a ser ahora cabecera. La ciudad de Jerusalén ahora va a ser una ciudad en la que va a decir la gente, quiero ir. La fama de que esa ciudad sigue a Dios, sigue a Jehová de los ejércitos, va a llegar a otras regiones y va a ser famosa porque andan en sus veredas, porque de Sión sale la ley y de Jerusalén sale la palabra de Jehová. Ese es en el contexto de Miqueas. No nos cansemos de decirle a la iglesia, a nuestros conocidos que no creen en Dios, ven a la iglesia, ven, porque ese es el pueblo de Dios. Aquí vas a escuchar la palabra de Dios. Aquí vas a aprender a andar por las veredas. Aquí te van a llamar la atención, pero también te van a dar palabras de esperanza. Y algún día estaremos en la Nueva Jerusalén, descrita también aquí, la Nueva Jerusalén. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo ante este mensaje de esperanza de Miqueas, en medio de un contexto en el cual están mal, sus dirigentes están mal, el pueblo está mal? ¿Cuál es la respuesta cuando escuchan que Miqueas les dice, Jerusalén va a ser restaurada? Miqueas 4, versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Y vean cómo dice, eternamente y para siempre. Y yo sé que estas palabras las podemos hacer nuestras. Hermano, allá afuera hay tantos distractores. Para los jóvenes, para los niños, hay tantas tentaciones que existen. ¿Cuál debe ser la respuesta de un cristiano? De alguien que cree en Dios, que busca seguir las veredas de Dios, que busca escuchar la palabra de Dios, que estudia la Escritura. Pues aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, aunque allá afuera se vistan de Halloween, acá allá afuera adoren a la Santa Muerte, aunque allá afuera truenen cohetes a santos, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, y no solamente hoy, eternamente y para siempre. Esta es palabra de esperanza. Esa es palabra de reto para Jerusalén y para nosotros. Pero también, hermanos, sigue diciendo el profeta Miqueas, los momentos difíciles siguen, De repente hay grupos que nos dicen, es que si tú entregas tu vida a Dios, al otro día, wow, todo va a desaparecer, vas a ser millonario y vas a, todos tus problemas se van a solucionar, tus problemas de salud. ¿Dios puede hacerlo? Sí, Dios puede hacerlo, pero ¿lo va a hacer? Esa es cuestión de Dios. ¿Qué sigue diciendo el profeta? Versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Y sigue diciendo en el 5, versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. El hecho de que tienen esa esperanza, la ciudad de Jerusalén, el hecho de que dijeron, sí, yo voy a seguir a Jehová eternamente y para siempre, no implica de que los problemas desaparecen de la noche a la mañana. Le está diciendo, de todas maneras, sí, vas a ser invadida. Y hasta les dice nombre y apellido, ¿no? Vas a ser llevada al campo, vas a ser llevada a Babilonia. Lo tienes que vivir. Tienes que vivir esa experiencia que llegarás hasta Babilonia. Pero nuevamente la palabra de esperanza es porque allí serás librado. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Por eso, sí, rodéate de muros, fortalece tus muros, hija de guerreros. Sí, te han sitiado.
Pastor, es que estoy viviendo momentos de enorme dificultad. Sí, muchos de nosotros tenemos momentos difíciles. Con vara herirán la mejilla del juez de Israel. Sí, estamos sintiendo duro, estamos sintiendo el sufrimiento. Pero nuevamente, Miqueas nos lleva a palabras de esperanza en este Adviento. La profecía de Dios en voz de Miqueas llega a la ciudad de Jerusalén en tiempos muy difíciles. Pero hermanos, no perdamos de vista que son tiempos perfectos para Dios. Tiempos en los que ese mensaje de esperanza va a llegar en el momento indicado. El mensaje de Miqueas no llega antes, no llega después, llega en el momento ideal para la ciudad de Jerusalén. Versículos 2 al 6 del capítulo 5. ¿Qué les dice Miqueas a Jerusalén? Sí, vas a ser sitiada, estás sitiada, vas a ser llevada a Babilonia. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejarás hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. No te preocupes, de Belén, Efrata, va a salir alguien que te va a salvar. Alguien que te va a dar fortaleza. Así podemos ver en el mensaje, este es uno de los mensajes centrales del profeta Miqueas. Ya dedicó 4 capítulos a denunciar lo que se estaba haciendo mal. Pero les está diciendo ahora, va a llegar un Salvador. De esa pequeña ciudad, Belén Efrata, va a surgir alguien que te va a salvar. Y aquí es donde el pueblo de Dios ve la promesa del envío de un Mesías. ¿Quién es? No lo saben. Estamos hablando alrededor de 700 años antes de Cristo. Entonces todavía no saben quién es. No saben el tiempo exacto. Van a ser la próxima semana, van a ser el próximo año, dentro de 10 años. No lo saben ellos. Solamente tienen la promesa de que de Belén Efrata va a salir un Mesías. Un ungido, un Cristo o un Salvador. Y Dios es tan claro en sus promesas que hasta les dice, fíjate, no pierdas de vista esa ciudad pequeñita, Belén Efrata. Porque había otra Belén, por eso le tiene que poner el apellido, Belén Efrata. Al citar, hermanos, esta ciudad, este pueblo, lo que nos está diciendo también Dios en este periodo de Adviento es que ese libertador, ese Salvador, ese Mesías, aquella persona que va a dar salvación a su pueblo, resulta que no lo esperes en una de las grandes ciudades capitales. ¿Sería bonito que naciera en Jerusalén? Sí, sería bonito. En medio de la majestuosidad del templo, y sí, sería bonito. Sería bonito, pensándole en tiempos actuales, que nos dijeran, ay, tu Salvador va a nacer en la ciudad de, ¿qué quieren? En Nueva York, tan bonita, tan moderna, tan, oh, sí, qué bonito. En Francia, sí. Pero que te digan, van a nacer en San Pablito, en la sierra de Oaxaca, donde se llevaron los víveres. No van a ser en Jerusalén. El Salvador no va a venir de un lugar central de poder político. El Salvador no te lo voy a dar de un lugar que tiene poder económico.
El ungido, el Mesías que estás esperando y que les va a dar la libertad total, no va a venir del centro del poder religioso. El Mesías prometido va a venir de un lugar humilde. Y eso, hermanos, a pesar de que el Mesías es la promesa de que va a ser descendiente directo de uno de los más grandes reyes que ha tenido el pueblo, David. Esa profecía significaba para el mismo profeta y para sus contemporáneos regresar a recordar el reinado de David. Aquel periodo en el que el pueblo, como dice la frase, eran felices y no lo sabían. Porque aquel rey, David, con sus errores, con sus fallas, sí, no fue perfecto. Sin embargo, en aquel tiempo, ese rey venció a todos sus enemigos. Ese rey soportó el ser perseguido por el rey Saúl. El mismo rey estaba persiguiendo a un joven pastorcito que era David. Ese rey derrotó a un gigante, a Goliat. Derrotó a los grandes pueblos de alrededor, pueblos algunos que todavía quedaban por conquistar, entre ellos la ciudad de Jebús, que cuando la toma, los jebuseos van a ser expulsados y ahora la va a llamar Jerusalén. Voltear, hermanos, a pensar en Belén, Belén Efrata, es recordar a este rey David que nació ahí, en ese pueblito. Recuerden que David era de Belén. Y recordar que hubo un periodo en tiempos pasados donde reinó David y fue un periodo de paz, un periodo de prosperidad, un periodo de unidad. David establece Jerusalén como la ciudad capital. David había dado la idea de, ¿y si le hacemos un templo majestuoso, maravilloso a Dios? Y que en ese lugar se le adore a Dios. Que en ese lugar sea donde el pueblo se dirija para ofrecer sacrificios porque sabe y reconoce que es pecador. Él no lo construye su hijo, Salomón, el templo. Pero toda la idea es de David. Recordar Belén Efrata es recordar al rey David, esta ciudad de Jerusalén en su tiempo de apogeo, donde el pueblo tenía que acudir a celebrar las fiestas. Debían subir a la ciudad de Jerusalén a celebrar fiestas. Y todas esas fiestas apuntan a Jesucristo. David había edificado Jerusalén y en el contexto de Miqueas estaba asediada, estaba siendo atacada y ya les había dicho el profeta, va a ser conquistada, van a ser llevados a Babilonia. Pero no pierdas de vista Belén, Efrata, ese pequeño pueblo, porque de ahí nacerá un Salvador. Cuando Miqueas le dice al pueblo que ponga su esperanza y su mirada en Belén, está confirmando, hermanos, la profecía que por esos tiempos también había hecho otro profeta contemporáneo de Miqueas, Isaías. Allá en Isaías 16:5 dice el profeta, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Esas son palabras de Isaías hablando del Mesías. Y por eso dice, va a ser descendiente de David. El Mesías va a ser descendiente, ¿por qué? Porque él se va a sentar firmemente en el tabernáculo, en el trono de David. Es descendiente de David. Cuando se mira a Belén, a ese pueblo humilde, al más pequeño entre todas las ciudades de su tiempo, entre las familias de Judá, dice la Escritura, se recuerda también las profecías que da Jeremías acerca del Mesías. Ahí en Jeremías 23:5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo,
y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Cuando dice Jeremías, levantaré a David, no se está refiriendo a David la persona, sino de su descendencia va a llegar. Y qué mejor que de donde nació David, Belén Efrata. Y qué hermoso cuando dice, renuevo justo y reinará como rey. Sigue diciendo Jeremías, pero ahora más adelante en el capítulo 33, versículo 15 en adelante. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Hará juicio y justicia en la tierra. Y aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Vean cómo todas las profecías concuerdan. Y cómo estas profecías hablan del Mesías, hablan de un rey, hablan de un descendiente de David, un renuevo de justicia que hará juicio. Esa es la esperanza que tiene el pueblo en tiempos de Miqueas. Por eso, hermanos, es de suma alegría para nosotros cuando estudiamos la Escritura, cuando estudiamos en el periodo de Adviento las promesas que había acerca de Jesús, nos debe causar alegrías de que Lucas en algún momento escuchó la historia del nacimiento de Jesús. Lucas, al saber cómo fue todo el proceso, al saber cómo es que Dios fue poniendo todo lo necesario para que María y José dirigieran sus pasos a una ciudad pequeñita que se llamaba Belén, ¿qué le viene a la mente a Lucas? Belén. Había algo de Belén Efrata. A ver, repítemelo, cuéntame cómo fue el nacimiento. Sí, es que José fue llamado a Belén para ser censado en tiempos de... ¿Belén dijiste? Sí. Ahí está cumpliéndose una profecía. Sí, pero no te olvides, José vivía en Nazaret y tenía que viajar mucho. Sí, pero es que Belén es importante. Belén nos recuerda al rey David. Belén nos recuerda la humildad. Belén nos recuerda el nacimiento del ungido, del Cristo. Lucas, cuando él recibe toda esa información, ve que Dios colocó todo lo necesario para que Jesús naciera en ese pueblo humilde. Porque Belén seguía siendo un pueblo humilde. Y para que de entre toda esa humildad, que era el pueblito, resulta de que, ¿y dónde nació exactamente Jesús? En un establo. ¿Cómo? ¿No nació ni siquiera en una casa? No. ¿Por qué? Porque no había lugar en el mesón. Y entonces, ¿dónde nació el Mesías? ¿Dónde nació el ungido? En Belén. Pero ahí en Belén, ¿en dónde? En un establo. Y lo colocaron en un pesebre. Así de humilde es el ungido. Así de humilde es el Cristo. Por eso qué hermoso cuando leemos cada año, ¿verdad, hermanos? Lucas 2. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, descendiente de David, para ser empadronado con María su mujer y desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Gloria a Dios, porque tenemos ese pasaje en la Escritura. Decíamos al principio, podríamos habernos ahorrado todo eso y comenzar con el capítulo más adelante de Jesús ya de 30 años. Pero cuando Lucas recibe esa información y va asociándolo con las profecías del Antiguo Testamento, dice, es importante tenerlo. Es importante mencionar todo lo que hizo Dios para que se cumpliera las profecías de Miqueas, de Jeremías, de Isaías. ¿Qué decir de Mateo? Mateo también escuchó la historia del nacimiento de Jesús.
Y dentro de toda la historia del nacimiento de Jesús, Mateo escucha de que hubo unos personajes anónimos, todos por nombre, porque no se llamaban, nunca dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Solamente dice magos de Oriente. A ver, cuéntame cómo está esa parte de los magos de Oriente. Es que vinieron de tierras muy lejanas, guiados por una estrella. Ellos no sabían dónde había de nacer el Mesías. Sabían que iba a nacer un Mesías. Sabían que iba a nacer un Salvador. Sabían que iba a nacer el Rey de los judíos. El lugar exacto no lo sabían. Por eso, ¿a dónde llegaron, hermanos? Al palacio, ¿no? A ver, tú que eres el experto, tú eres judío, tú eres el que sabes. ¿Dónde va a nacer el Rey de los judíos? ¿Dónde? Dímelo. Y dice la Escritura que fueron los mismos sacerdotes y los escribas, los expertos en la ley que después lo van a perseguir y lo van a crucificar. Le dicen, ¿qué crees? Va a nacer en un pueblito, Belén, Efrata. Mateo 2, versículos 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Qué bendición, hermanos, voltear a ver a Belén. No por la ciudad. Los que tengan oportunidad en algún momento de hacer un tour por aquella tierra santa, no sé si mi hermana Alma ya anduvo por allá o algunas de las personas anduvo por allá, visiten todos los lugares turísticos, sí, pero el centro de Belén es que ahí nació Jesús. Ahí nació el Salvador, en ese pueblito humilde. En medio de un caos que nos narra Miqueas, en medio de un contexto tan feo, tan espantoso, tan difícil para el pueblo, y tú, Belén Efrata, de ahí te saldrá un Salvador. Por eso en esta tarde nosotros como Iglesia de Cristo, claro que celebramos la Navidad. Es que no fue el 24, eso es lo de menos. Celebramos que nació Jesucristo. Claro que nos unimos a la celebración del nacimiento del descendiente de David, porque eso venía en la profecía. Y por eso es importante que en el Adviento recordemos, Jesús cumple totalmente las profecías que hablaban de él. Por eso como iglesia nos unimos a la celebración del cumplimiento de esa profecía que nos dice Miqueas. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, el que será Señor de la iglesia, el que será Señor de Getsemaní y el que será el Señor de tu vida. Por eso celebramos. Demos gloria a nuestro Dios, que nació en ese pequeño pueblito para dar salvación a ustedes y a mí. Vamos a cantar. Es el himno 130, pero también mucha atención, hermanos, porque el título nos podría llevar a confusiones. Dice, oh aldehuela de Belén, es que le están cantando a la ciudad de Belén. No, hermanos. De una manera poética le estamos diciendo, Dios, esa aldehuela de Belén, qué afortunada fue. Porque en sus campos, en esa pequeña ciudad, brilla hoy la siempre eterna luz. Porque en esa ciudad, el Hijo tan deseado con santa expectación por toda gente y toda edad, en ti, Belén, nació. El centro del himno es Cristo. Solamente decimos, qué bendición que nació en Belén y cumplió las profecías de manera completa.